agregar de vez en cuando una clase como más práctica de dudas. ¿Les parece? ¿Sí? Pero lo vamos a ir viendo a medida que ustedes vayan viendo qué necesitan y nosotros veamos según cómo van respondiendo los ejercicios. ¿Estamos? ¿Sí? Acuérdense que la clase la vamos a grabar, o sea que grabemos la clase. Eso lo tendríamos que haber dicho con la clase grabada para que lo escuchen los chicos de mañana. Lo vamos a tener que repetir. Bueno, vamos a grabar la clase. Así Les que avisamos en el grupo. Yo ya la estoy grabando igual, pero la primera parte de la intro quedó medio cortada, pero bueno, puede fallar. Okay. Después la tuneamos. Bueno, ¿algún comentario, algo que quieran hacer? ¿De cualquier cosa? ¿No? Total, hoy no pasó nada en el país, está muy bien. Ok, bueno, entonces, vamos. Hicimos una introducción. Se está cargando, Sof, ¿no? Ahí entró. Ahí está. Ahí está. Ok, estaba como lento. El otro día hicimos una introducción de la decisión y hoy el objetivo es entrar a cómo debería ser un buen proceso decisorio, ¿sí? Muchas veces la gente lo que piensa es que un buen resultado implica una buena decisión, un mal resultado implica una mala decisión, ¿sí? ¿Qué es lo que en realidad pasa en la vida real? Y es lo que deberíamos estar analizando, que es lo que vamos a ver nosotros en la materia en sí, que un buen resultado no implica que haya habido una buena decisión, porque una buena decisión lo que significa es que hubo un buen proceso decisorio antes de tomar la decisión, ¿sí? Entonces, si les tengo que dar un ejemplo, es como que yo les diga, yo el sábado tengo un recital, ¿sí? Si yo practico, hasta el sábado, ¿qué es más probable? ¿Que me vaya bien o que me vaya mal? Que te vaya bien. Bien. Es más probable que me vaya bien, ¿sí? Ahora, ¿me puede ir mal? Sí, por supuesto que me puede ir mal. Me puedo equivocar en la mitad del ensayo, del concierto. Ahora, si yo no practico, ¿qué es más probable? Que me vaya mal, ¿sí? Ahora, ¿me puede ir bien? Sí, puede ser el mejor concierto de mi vida. Esto es lo mismo. ¿Me puede ir bien si yo no sé tomar decisiones y nunca tomo decisiones bien a través del proceso decisorio? Obvio que me puede ir bien. ¿Ahora es más probable? No. Entonces, lo que vamos a buscar acá es, si nosotros aprendemos cómo debería ser un buen proceso decisorio, lo que vamos a generar es que sea más probable que nos vaya bien en el futuro de las decisiones que tomemos, ¿sí? Entonces, para empezar, todo decisor va a estar inmerso en un universo, ¿sí? Como el otro día lo que dijimos fue que el decisor estaba justamente restringido, ¿por qué? ¿En qué universo estaba? No era lo mismo, dijimos, si yo estudio en la facultad, si estoy en España como Caro, o estamos acá en Argentina. Cada una de las cosas que nosotros fuimos haciendo y decidiendo hacen que nosotros seamos lo que somos hoy. Entonces, cuando nosotros hablamos de el decisor esté inmerso en un universo, ¿qué significa ese universo? Entonces, ese universo va a ser un universo percibido y un universo no percibido. ¿Qué significa que el universo sea percibido o no percibido? Percibido es todo lo que nosotros podemos ver, sentir, analizar, etc. Ahora, ¿nos quedamos sin presentación? Se cayó, sí. No sé si pusiste escape o algo. Lo volvemos a conectar sin problemas. No. Vamos a ir por acá. Ahí estás de vuelta.
Ok. ¿Ahí están? Sí, Ahí está. Ok. Entonces, tenemos un universo que es percibido y un universo que es no percibido. ¿Qué significa que ese universo sea percibido? Que nosotros lo podemos ver, sentir, analizar. Yo sé lo que está pasando. Entonces, díganme algo que es percibido hoy para todos nosotros. Cualquier cosa. La crisis del COVID, el dólar. Ok, está la pandemia, el aumento del dólar hoy, el salto, el porcentaje nuevo del 35%, etcétera. Son todas cosas que son percibidas. Ahora, si yo les digo algo que no es percibido, es por ejemplo lo que está pasando hoy en Japón. ¿Alguien tiene idea? No. Ok. Entonces, todo ese universo que no es percibido, obviamente no tenemos idea qué es lo que está pasando. A mayor universo percibido, más conocimiento tenemos de lo que podría estar pasando, que te va a dar más, al menos más data. Obviamente después va a haber que analizar esa información. Ahora, dentro del universo que es percibido, vamos a tener un universo que es relevante o irrelevante. ¿Qué significa que sea relevante? Que va a ser relevante no para nosotros o para el mundo, sino para la decisión que estamos tomando en este momento. ¿Sí? Entonces, algo puede ser percibido irrelevante y al mismo tiempo percibido y no relevante, ¿para qué? Para dos situaciones distintas en mí. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que hoy la pandemia para mí es relevante y percibido, ¿sí? El dólar es, el aumento del dólar hoy, es percibido y relevante para el negocio que yo tengo, ¿sí? Ahora, si tengo que decidir qué es lo que voy a cocinar a la noche, la realidad es que no tiene nada que ver y no va a ser relevante para esa decisión. ¿Se entiende? Entonces va a haber información que sea relevante o irrelevante, percibida o no percibida. ¿Está? Entonces, el decisor no solo va a ser como sujeto de la decisión, sino que también va a ser objeto, porque nosotros vamos a decidir también por nosotros mismos, ¿no? Entonces, entendiendo que vamos a estar inmersos en un universo y cada decisor va a decidir en base a sus preferencias, tenemos que entender que los tiempos que nosotros vamos a llamar principalmente es el horizonte en el planeamiento de la decisión, son súper importantes. Y la pregunta es ¿por qué? Si nosotros analizamos una decisión, por ejemplo, de acá a un mes, ¿es importante la pandemia? ¿O es más o menos importante si yo analizo de acá a 3 años? La variable pandemia, o cuarentena, o vacuna, no es lo mismo. Si yo analizo de acá a un mes, la verdad que la vacuna no va a estar. Ahora, si yo pienso de acá a 2 años, la vacuna sí podría llegar a estar, y ahí entra una probabilidad de ocurrencia, pero la realidad es que si nosotros no cambiamos, si no analizamos el horizonte de planeamiento, va a haber alternativas, variables, que podríamos estar analizando y no estamos analizando, ¿sí? Entonces, el tiempo que es, en el que tenemos que tomar la decisión, obviamente afecta al proceso decisorio. Para que entiendan, el horizonte de planeamiento no es el tiempo en que uno toma la decisión, sino que abarca el tiempo hasta que la acción no solo se realice, sino que se complete el resultado de esa acción, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando de me quiero ir de vacaciones, que va a faltar un trecho largo para que nos podamos ir de vacaciones, pero si yo pienso eso, no es cuando yo decido comprar el pasaje de avión o decido el lugar donde me voy a ir de vacaciones, sino es hasta que yo vuelvo del viaje y analizo si me fue bien, mal, me divertí, saqué las fotos, etc. ¿Estamos? Entonces, el horizonte de planeamiento no solo va a involucrar al proceso decisorio, sino también a la acción subsiguiente. Entonces, analizando el horizonte de planeamiento, el universo y el decisor dijimos que va a estar a cargo de la decisión y va a estar condicionado por su visión del mundo, la personalidad, el contexto, las circunstancias, la cultura. Y frente a ese decisor, que obviamente va a tomar decisiones
¿Se trabó? Sí, se trabó. Sí. Bueno, creo que ahí la perdimos a Sofi. Mientras que vuelva, para seguir la idea de lo que ella está diciendo, lo que venimos mencionando en el momento es que el principal actor de una decisión es justamente nuestro decisor. Obviamente, imagínense que si tenemos un decisor que es el que lleva a cabo esta decisión, el principal actor, la decisión es justamente subjetiva, o sea, nosotros inclusive teniendo un mismo objetivo, como podría ser, en el caso que dice Sofi, irme de vacaciones y, por ejemplo, divertirme, digamos, cada uno puede, en función de ese mismo objetivo de divertirse, elegir alternativas distintas dependiendo de qué significa divertirse para cada uno. Inclusive si el objetivo fuera minimizar costos. Hola, Sof, ¿volviste? Gracias, Cami. Yo soy así tipo como mago que aparezco, sigo charlando y vuelvo. Me parece Pero muy bien. les estaba diciendo de que la decisión es justamente propia del decisor y que frente a una misma decisión, cada decisor puede elegir cosas distintas y tener una valoración del resultado distinta. Buenísimo. Entonces, frente a esa decisión, a ese decisor, lo que va a plantear es distintos objetivos y van a ver que nosotros nunca vamos a hablar de un único objetivo, sino de objetivos múltiples. ¿Por qué objetivos múltiples? Porque la realidad es que cuando uno piensa en cualquier alternativa, en cualquier decisión que ustedes quieran, que quieran analizar, nunca tienen un único objetivo. Si yo les digo, si quieren cambiar de trabajo, ¿sí? Agustín era el que renunció el otro día a su trabajo. Vos querés cambiar de trabajo, vos podés decir, quiero un trabajo mejor. Ok, sí, es verdad. Podría llamar como mejor. Ahora, cuando hagas doble clic en qué significa mejor en un objetivo, la realidad es que me van a decir, y yo quiero un mejor sueldo, quiero trabajar desde mi casa, quiero tener mis propios objetivos, quiero lo que sea, ¿sí? Entonces, ese doble clic lo más probable es que ese objetivo que ustedes nombran como mejor tenga inmersos objetivos múltiples, ¿no? Obviamente esos objetivos, lo principal es que puedan ser realizables, ¿sí? Si yo digo, me quiero tirar del balcón y salir volando, y obviamente no va a ser un objetivo muy lógico. Ahora, puede ser que el objetivo sí sea difícil, ¿sí? Toda innovación sale de un objetivo planteado difícil donde no hubo alternativas ni creaciones anteriores. Ahora, el objetivo sí es lo que tiene, es que tiene que ser realizable. Ahora, para esos objetivos múltiples que vamos a analizar, lo que vamos a plantear son distintas alternativas. ¿Qué son las alternativas? Obviamente las decisiones que vamos a tomar nosotros, ¿sí? Los planes de acción que nosotros vamos a diseñar para que esos objetivos se cumplan. ¿Cómo tienen que ser esas alternativas? Primero, obviamente, llevarme al objetivo. Si una alternativa que yo planteo no lleva a cumplir el objetivo, no es alternativa relevante, ¿sí? ¿Qué tienen que ser? Son variables controlables. ¿Qué significa? El decisor puede llevar a cabo esas alternativas y las decide como propias, ¿sí? Pero los requisitos que esas alternativas tienen que tener son estas 4 que están nombradas acá. La principal es mutuamente excluyentes, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si yo digo la alternativa 1, no estoy hablando de la alternativa 2. Si digo la alternativa 2, no estoy hablando de la alternativa 3. ¿Qué significa? Que si yo mañana le digo voy a hacer la alternativa 1, ustedes no tengan duda de que va a ser la 1, la 2 o la 3. Entonces, si yo les digo, ¿qué vamos a cenar el viernes? O ¿qué vamos a hacer el viernes? Y ustedes me podrían decir, me quedo estudiando, por ejemplo, salgo a cenar, ahora que se puede salir, salgo a cenar, o me quedo viendo una peli, ¿sí? ¿Son excluyentes? Sí. En un estudio, en otra
salgo a cenar, en otra me quedo a ver una peli. Ahora, ¿se podrían hacer 2 cosas al mismo tiempo? Puedo estudiar y ver una peli, y la verdad muchos no van a poder estudiar o ver una peli. ¿Pero puedo comer y ver una peli al mismo tiempo? Sí. Ahora, no es que esas 2 no son excluyentes, sino que lo que va a pasar es que va a haber una cuarta alternativa que sea, me quedo a cenar y ver una peli. ¿Se entiende? Entonces, cada alternativa tiene que ser per se diferente a las restantes, ¿sí? No las pueden incluir. ¿Qué significa que sean exhaustivas? Una alternativa tiene que ser completa. Exhaustiva significa que vos me tenés que contar todo lo que vas a hacer en esa alternativa. Entonces, no es en realidad voy a ver una peli, sino es voy a ver una peli de tal autor, de tal actor, a tal hora, de tal nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo decido, en vez de ver una peli de 11 a 1, de 1 a 3, la alternativa cambia. ¿Por qué? Porque después las variables van a cambiar. En una me quedo dormida, en otra no, ¿sí? Entonces, exhaustiva significa que yo tengo que completarla al 100% y que cuando decide, digo, voy a hacer tal alternativa, nadie me pueda preguntar nada. Si yo digo, quiero invertir en la bolsa, la alternativa no es invertir en la bolsa, la alternativa es invertir en la bolsa con tal broker, tal fecha, por tanto tiempo, en tal acción. Todo eso, porque si vos cambiás la acción, el horizonte de planeamiento, el broker, o si es la bolsa de Buenos Aires o la de Estados Unidos, ya cambia la alternativa, con cualquiera de todas esas variables que hayamos cambiado, ¿sí? Obviamente tienen que conducir al objetivo y ser viables. ¿Sí? ¿Dudas de eso? Ok. Clarísimo. ¿Sofi? No, clarísimo. Ok. Hoy te escuchamos. Está buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que hablamos de las alternativas? Las alternativas, ¿cuál es el principal, la principal dificultad que se ve en el proceso decisorio en la gente y en las empresas? Que a la gente no se le ocurren creativamente las alternativas, entonces lo que hacen es lo mismo que el año pasado con 2 milímetros de diferencia, ¿no? Entonces ahí se decían, en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Les voy a contar ahora en plena pandemia, el que no tiene creatividad, literal, está mal, ¿no? Digo, es como decía uno de los chicos el otro día, podés casi perder el negocio o tener que invertir tanto dinero que quizás es lo mismo que perder el negocio. Y una de las principales rubros, ¿no? Industrias que está casi cerrado al 100%, al menos en plena pandemia en el resto del mundo, obviamente eran todos los hoteles y el rubro turístico, ¿no? Y salió el otro día la noticia que hay un hotel de una cadena de los 5 estrellas en India que acaba de, en plena pandemia, ¿vieron esos hoteles 5 estrellas que tienen todos bungalows frente a unas piletas de 100 metros de largo que terminan obviamente terminan en el Índico, pero digo, que tienen esas vistas terribles? Bueno, obviamente los bungalows están cerrados, no se puede utilizar el hotel, gente no hay. ¿Qué es lo que hicieron como alternativa creativa? Tienen piletas, que las piletas sí las pueden usar. ¿Qué hicieron? Criadero de peces. Entonces obviamente tienen todas las piletas llenas de peces, con todas redes, porque los peces saltan, ¿sí? Pero lo que hicieron fue, con una creatividad solo ni siquiera tuvieron que invertir en crear la pileta, porque la pileta la tuvieron, lo tenían. Por ende, fue, ¿qué podemos hacer con las instalaciones que ya tenemos? Con la rentabilidad de esta nuevo emprendimiento que hicieron, van a saldar los costos de toda la cuarentena de estar cerrado el hotel. ¿Sí? Entonces, imagínense si cada uno dentro de su propio negocio podría de alguna manera
generar ese tipo de alternativas. El otro día decíamos, bueno, pero hay veces que no hay alternativas, siempre hay alternativas. El problema es que la gente no piensa y no tiene creatividad para generarlas. Pero si ustedes hubiesen dicho que un hotel en algún momento se iba a crear en un emprendimiento de truchas, y había como un gran salto de un emprendimiento a otro, ¿no? Entonces, alternativas hay. El problema es, tenemos que tener la creatividad de generarlos y pensar afuera de la caja. ¿Está? Alternativas a irse a la costa. Miles de alternativas de rutas, siempre tomamos la ruta 2, ¿no? ¿Qué es esto? ¿O qué quiere ser el dibujo en realidad? Caballo de Troya. Ok, está. Entonces, una alternativa creativa en la mitad de una guerra lo que hace es dar vuelta al resultado de una guerra. ¿Sí? ¿Qué son estas marcas? El dulce de leche que ven a la derecha es el dulce de leche del semillero, literal de dulce de leche, no tiene nada innovador, porque todo el mundo sabe que es el dulce de leche. Lo que sí tienen esta marca es, aparte de crear el dulce de leche, crearon dulce de leche con menta, dulce de leche con nueces, dulce de leche con, ¿sí? Pero principalmente lo que hicieron distinto frente a una alternativa de dulce de leche que todo el mundo conoce, es que el dulce de leche en venir en pote viene en este packaging que, ustedes saben, como la mayonesa, el ketchup, la mostaza, se aprieta y sale. A nivel de, cuando hicieron los focus group para analizar si este packaging funcionaba, y se lo dieron al target chicos, como a nivel primario, los nenes agarraron el pote y se lo ponían así en la boca como para directamente comerlo desde el pote, ¿no? Entonces, ¿por qué este producto podría, frente a una alternativa de packaging, no de producto, sino de packaging, ser una alternativa buena? Por el mercado en el que estaban inmersos. Este producto quiso entrar al mercado de Estados Unidos. Y en el mercado de Estados Unidos, este tipo de packaging es muy reconocido para varios productos, no solo para, como nosotros comemos, los aderezos. Entonces, la alternativa de buscar un packaging conocido en ese mercado generó que este dulce de leche puede entrar al mercado estadounidense. ¿Sí? Ok, el iPod, que principalmente en su momento fue toda una innovación, y ustedes podrían decir, wow, la realidad es que la innovación que tuvo en sí el iPod no era el formato en sí, sino que en realidad el formato era un MP3, donde uno antes podía cargar una presentación de PowerPoint, y ahora lo que carga es música, sino que la alternativa que generó Apple en esta situación no fue esto, sino el gran negocio fueron los iTunes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser que uno con una innovación que no tiene que ver con como un nuevo producto, porque el MP3 ya existía, lo que hicieron fue, a través de un dispositivo, generar un nuevo mercado, que era el mercado de los iTunes? ¿Sí? Y el último ejemplo que está acá, que es el de Benetton. Si ustedes piensan en Benetton, imagínense como sus publicidades, que son como muy conocidas por eso. Benetton es conocido por, ahí dice United Colors, ¿no? O sea que es conocido por los colores. Si uno entraba a Benetton, desde su inicio, no buscabas un pullover rojo y negro y blanco, sino podías como elegir cualquier color que vos quisieras. Eso lo que generó es que Benetton a nivel mundial tenga un nivel de producción de el mismo pullover, el mismo buzo, en los 20 colores diferentes, desde amarillo, rojo, azul, verde, hasta negro. ¿Qué es lo que genera eso? Obviamente un nivel no solo de producción, sino de stock enorme. ¿Sí o no? Para cada negocio que tenía Benetton en su momento. Entonces, ¿qué es lo que generó Benetton para disminuir ese nivel de stock? ¿Qué se les ocurre? No, así como los japoneses, ¿Y qué hacen, Marcos, los japoneses? que tienen, digamos, distinto control de stock.
¿Qué tienen? No escuché, sorry. Distinto control de stock, que cómo es que fabrican y al toque lo sacan. Ok, como el just in time, querés decir. Sí, Como just in time, que, si no me salía la palabra. ahí está. A ver, para que vos entiendas, el just in time de Toyota acá en Argentina, cada 1 minuto y medio sale una Hilux de la planta. O sea que podría haber sido eso, y la planta que provee, cada 15 minutos le entrega todos los, desde las 4 cubiertas, el volante, no sé qué, cada 15 minutos entrega 4 packs de autos, ¿sí? O de camionetas. O sea que podría haber sido eso, podría, pero no. Porque eso no genera que vos disminuyas el stock, lo que genera es que vos saques la venta en el momento que lo hagas. ¿Qué es lo que hicieron ellos? En vez de producir todos pullovers de distintos colores, bajaron la producción a un solo color. ¿Cuál se le ocurre? ¿Qué color harían si tuviesen que producir un solo color? Verde. Verde porque te gusta más a vos, Juan. Tal cual. Negro, Ok, ¿no? no. Yo creo que Van a negro. producir. ¿Cuál, Caro? Yo creo que negro. Negro. Ok. Va en Es contra de aburrido, Benetton. pero De Benetton es todos los colores y ustedes lo llevan a negro. No, al muy revés. aburrido, pero es como que tarde o temprano terminas comprando todo negro, o sea, queda con todo. Es Blanco, muy si difícil no. que te quede mal el negro, entonces la gente termina comprando negro. Bueno, pero va en contra de todo lo que, de los valores de Benetton. Benetton produjo todo en blanco. Claro, pero la gente no compra blanco, quiere colores. Entonces, ¿qué hizo después? ¿Qué hacía con todo lo que tenía en blanco? Vendía tintura. Podía y- tener. Los tenía. Entonces, la producción era blanca y el teñido era según demanda. Entonces, vieron que ustedes producen, ustedes no, las marcas de ropa producen como una temporada entera antes, ¿sí? Entonces, si ellos salían a producir todos rojos y todos azules y el color de la temporada y todo lo que se vende es amarillo, y obviamente no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Tenían toda la producción hecha en blanco y tenían a medida que vendían. ¿Estamos? Marcos, ahora se me ocurre ahora que estabas hablando de lo del just in time, conocen el caso de Zara. El caso de Zara es como un nivel, entre comillas, rápido, ¿no? De un just in time de ropa. Zara produce productos cada 15 días, cambia toda la tienda con el objetivo que si vos en esos 15 días no compraste, perdiste. Entonces, en vez de hacer una temporada, hace mini temporadas. ¿Qué es lo que genera así? Que vos tengas que ir cada 15 días a Zara a revisar qué es lo que hay. Porque si no fuiste, ya eso no lo hiciste más. No lo puedes comprar más. ¿Sí? Eso fue una innovación en materia de producción. No es que cambiaron el modelo, cambiaron los colores. La alternativa no es. Muchas veces uno piensa en las alternativas en procesos decisorios como que tengo que inventar la pólvora. Y muchas veces en cambios de procesos o cambios como así de packaging, es mucho más rentable, o mismo una creación nueva de un proceso, que inventar directamente un producto nuevo. Entonces, una vez que planteamos el decisor, cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, y planteamos las distintas alternativas, la pregunta es, bueno, obviamente el decisor soy yo planteo las alternativas, yo quiero que me pase eso, sí, está bien, pero existe el mundo, ¿sí? El otro día vimos, como en el video de Benny Hill, si uno no piensa en todas las variables que le pueden pasar y todos los decisores que pueden estar, obviamente, tomando decisiones en el mismo universo, obviamente no nos va a ir de la manera que nosotros creemos, ¿no? A Benny Hill tuvo que gastar las 5 monedas en lugar de gastar una, versus tampoco quedarse con el objetivo deseado. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Las variables no controlables. ¿Qué son las variables no controlables? Es todo lo que no controla el decisor. Así de simple. Por ende, todo menos lo que piensa el decisor. ¿Estamos?
Entonces, obviamente tenemos que analizar las variables que sean relevantes ¿a qué? A cada una de las alternativas. ¿Puede haber variables que afecten a una alternativa y no a otra? Sí puede haber. ¿Puede haber variables que afectan a todas las alternativas? Sí puede haber, ¿sí? Entonces, hoy decir que la variable vacuna, la variable pandemia, no le afecta a alguien o no le afecta a ninguna alternativa y es difícil de creer, ¿no? Ahora, ¿puede haber alguna variable que le afecta al dólar y a otra variable que no le afecta al dólar? Sí, puede haber, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar de estas variables? El principal error que tienen hoy las pymes argentinas, no saben cuáles son sus 5 principales variables, ¿sí? Si yo les pregunto, por ejemplo, hoy no porque estamos como en cuarentena en casa, pero el llegar tarde a sus trabajos, ¿es importante? Como, quiero decir, de vida o muerte, no, si llego 5 minutos tarde y nadie me dice nada, significa que no. No, ¿Alguien tiene problemas si llega tarde hacia su trabajo? no. ¿No? Ok. Ahora, yo soy dueña de un call center, imagínense. Y la gente decidió quedarse dormida y todos llegan 10 minutos tarde. Que para ustedes 10 minutos no es nada llegando tarde. Pero yo soy dueña de un call center. ¿Qué pasa hoy en mi call center si todos llegan 10 minutos tarde? Perdiste productividad. Y no es que alguien esté enojado, todo el mundo esté. Imagínense 10 minutos sonando los teléfonos sin parar de, según qué call center tengas, 50, 100 personas, 100 teléfonos sonando, ¿no? Entonces, al trabajo normal, quizás de ustedes, la alternativa, la variable, los empleados llegan tarde, no es una variable relevante, pero para alguien que tenga un call center, llegar tarde, la variable implica que ese día perdió productividad, que ese día no atendió tantos llamados. Entonces, la variable no es que esa variable es relevante siempre porque es importante a el universo en sí. No, es relevante ¿a qué? A la alternativa que estamos analizando. Y obviamente para ese decisor, para ese objetivo que está analizando. Porque puede ser ese mismo decisor que si llega tarde el empleado tiene un problema, pero ese mismo decisor comprando pan no le afecta a que alguien llegue tarde. ¿Se entiende? Entonces, la variable es importante para cada alternativa. Ahora, ¿quién decide qué variable es importante y no? El decisor. Entonces, si ustedes... Nahuel, no. Nahuel, vos eras el que había... No, Juan, Juan, renunciaste al trabajo antes, ¿no? ¿De la pandemia? Sí, sí. Sí, ahí está. Juan, imagínate la variable pandemia. Vos dijiste que renunciaste los primeros días de marzo, ¿es así? Fines de febrero, sí, lo mismo. ¿10 de febrero? Ok, bueno. Sí, No, no sé. pero no es lo mismo, porque mira, nosotros estuvimos cuarentena 20 de marzo, ¿sí? Más o menos febrero, ¿sí? Porque yo estaba dando clases, en febrero ya había cuarentena y pandemia en Europa. En diciembre había empezado en China. ¿Estamos? En enero nosotros nos enteramos lo de China. Entonces, cuando uno piensa en qué variables me tienen que a mí importar frente a la situación que estoy analizando, es, hay pandemia en Europa, hay cuarentena en Europa. ¿Me importa a mí esto? Quizás vos podés decir, y me importa porque quizás tengo cuarentena de 10 días. Y ahí se termina, ¿sí? Ahora, si vos analizás esa situación, ¿sí? Y decís, esto puede llegar a la Argentina, y puede llegar a la Argentina generando, a ver, si ustedes piensan, en marzo yo recibí en marzo no miento, en abril, recibí análisis europeos donde en Argentina se decía que Argentina, habían elegido tantos países del mundo y se decía que cuando llegue a Argentina, Argentina va a estar en cuarentena hasta fines de agosto, ¿sí?
En ese momento nosotros acabábamos de entrar en cuarentena. Imagínense, decir fines de agosto era una locura, ¿sí? Ahora, había proyecciones que ya pensaban eso. Entonces, imagínate cuán importante para vos era analizar si la pandemia y cuarentena europea iba a llegar a Argentina. Y si iba a llegar, cuán fuerte iba a ser. Entonces, si vos pensás, vos renunciaste el 10 de febrero, ¿sí? Si vos pensás que en febrero allá ya había empezado, ¿tá? Y pensás que las muertes en febrero y en los últimos de febrero y marzo aumentaron en Italia terriblemente y en España. Si vos eso lo llevabas a Argentina, con el sistema de salud nuestro, etcétera, etcétera, y no vamos a entrar en eso, era obvio que nosotros íbamos en algún momento a esa situación estar peor que Europa. Si eso fuese así, ¿sí? La pregunta sería, frente a esa situación de cambio de universo, el otro día hablamos de cuando uno toma decisiones, si las tiene que llevar a cabo o no llevar a cabo, era cuando hay un cambio en el universo, ¿sí? O sea, pandemia de por medio es un cambio de universo. Entonces, si vos hubieses leído que había un cambio de universo, lo más probable es que hubieses esperado a renunciar. No significa que vos no hubieses querido seguir tu consultora, ¿sí? Pero lo que hubieses hecho es esperar, levantar el freno, como el pie del freno, nada más. Entonces, hubieses esperado a marzo cuando llegaba a la Argentina, y según el nivel de profundización del problema acá en Argentina, hubieses tomado la decisión. ¿Se ve? Como cuán importante es darse cuenta de esas variables, ¿sí? Agus renunció el mes pasado, ¿no? Estamos todos en etapa de cambio. Sí, sí. Agus renunció el mes pasado y él dijo, había cosas que hicieron que yo tome la decisión, ¿sí? Entonces, yo pregunto, porque todavía no tenés trabajo, Agus, dijiste que estás buscando ahora, ¿no? Sí, estoy bien buscando. Ok. No tengo. Entonces, una de las cosas que yo le preguntaría a Agus es, cuando vos tomaste la decisión, como el mes pasado, ¿analizaste según vos, ¿sí? ¿Qué es lo que vos creías que iba a pasar de acá a fin de año, de acá a 1 año y medio? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo era tu horizonte de planeamiento de esta renuncia? ¿Cuánto tiempo creo yo que voy a poder conseguir otro trabajo? ¿Sí? ¿Qué tipo de trabajo, etcétera? Entonces, cuando uno analiza esto, si uno no proyecta a futuro y no ve lo que puede llegar a pasar, obviamente esto es como que dejó de ser parte del proceso. Al yo no saber qué variables me pueden afectar, las alternativas que yo creo que son lógicas, no lo son. Les doy un ejemplo. Alternativa 1, yo quiero trabajar en Globo. Alternativa 2, quiero trabajar en LATAM. Alternativa 3, quiero trabajar en Falabella. Listo, ya está. Entonces, en una semana de análisis, esas alternativas volaron por los aires. ¿Por qué vuelan por los aires? Porque en mi análisis, cuando yo pongo quiero trabajar en empresas chilenas o empresas extranjeras, en ningún momento se me ocurrió que hay empresas que se pueden ir del país. Les doy otro ejemplo. Hace junio, ¿sí? O sea, ya 2 meses, uno de mis clientes quería comprar un auto y hicimos todo un análisis, porque eran como flotas, hicimos todo un análisis de qué tipos de autos comprar. Cuando literal quiere cerrar la compra, tenía que ir a hacer el depósito, era un jueves, ¿sí? Una marca internacional de concesionarias le dice, hoy no podemos recibir pagos, pero no te preocupes, yo te llamo. ¿Les parece muy lógico? Te voy a comprar una flota de autos, como que me digas, hoy no recibo pago, es como raro, ¿no? Sí, es muy raro. Ok, tal cual que es raro. Entonces, así como cortamos ese teléfono, llamamos a 5 concesionarias de la misma marca. Todas decían lo mismo. ¿Sí? Ok, obviamente no es,
ay, estoy como muy atareado con los cobros, por favor vení mañana. Obviamente había algo en el proceso. La respuesta era, no te preocupes, mañana lo hablamos, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue volver para atrás y lo que dijimos, acá hay algo, ¿sí? Así como nosotros nos pusimos a analizar qué podía estar pasando, había gente que dijo, bueno, no importa, te lo pago el lunes y ya está, ¿sí? ¿Qué es lo que había de por medio? Había un rumor en el gobierno que iban a poner, vieron como hoy que saltó el dólar y pusieron un impuesto. Un impuesto más. Extra. Impuesto a las ganancias, creo. Sí, el 35%. Sí. Lo que empezaron a ver para los autos es que había un desfasaje entre el dólar de los autos que importaban al dólar que vos comprabas hoy el auto en Argentina. Había una brecha tanto entre el blue y el oficial que había muchísima diferencia y por eso era un buen negocio comprar autos en su momento. ¿Qué es lo que pasó? Como había un rumor, la agencia dejó de vender autos. Porque lo que no sabía es si con la plata que vos le pagabas ese auto, ellos se podían dar vuelta y comprar el segundo auto, ¿sí? Para reemplazarlo. Entonces, en esos 2 días donde la agencia no recibía ningún tipo de pago, tuvimos que salir primero a analizar qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Eso estaba pasando, y así como podía estar pasando en los autos, podía estar pasando en distintos mercados. O sea que salimos a buscar información en distintos mercados para ver qué era lo que estaba pasando, ¿sí? El viernes el gobierno dio marcha atrás con eso, el lunes se compraron los autos, etc. Lo que quiero demostrar acá es, si uno no lee qué variable le puede estar afectando, ¿sí? Lo que podés hacer es terminar comprando un mal negocio, invirtiendo mal, o renunciando un mes antes de lo que debería haber renunciado, ¿sí? Entonces, cada una de esas variables que cada uno de nosotros como decisores va a analizar, va a estar asociado o va a adquirir distintos niveles o grados. ¿Qué significa distintos niveles o grados? Cuando estamos hablando de dólar, es el aumento de dólar, es la variable, los distintos grados que van a ser. Si el aumento es del 10%, del 20%, del 30%. Son todos estados que puede adquirir esa variable. ¿Cuándo? Mañana. ¿Cuántos estados puede adquirir? Uno solo a la vez. Mañana puede aumentar 10. ¿Puede aumentar pasado el 20%? Sí, pero en el momento va a adquirir un solo estado posible. El tiempo, ¿sí? Que mañana esté lindo, feo, llueve, no llueve. Todos esos van a ser distintos estados. Ahora, la pregunta es, uno puede analizar miles de estados. ¿Hasta qué punto analizo esos estados? Entonces, si yo vivo en Buenos Aires, y aparte estoy en cuarentena, ¿qué me importa del tiempo? Según Nahuel, nada, porque está tan cómodo en su casa que literal nada. Y, o sea, si estoy en casa, ¿por qué me va a importar el tiempo? Bueno, no lo sé, por eso digo. Entonces vos me podrías decir, para mí hoy la variable tiempo ni siquiera es una variable a analizar. Podría ser perfectamente que cuando iba al trabajo la variable tiempo sí me afectaba porque si llovía me mojaba, si había sol estaba más lindo. O sea, podría ser ya de por sí un análisis. Ahora, imagínense, en cuarentena la variable no me importa. Cuando salgo de cuarentena y sí voy a trabajar, la variable, o a Caro que está en España y sí puede salir, la variable me importa si hay sol o llueve, ¿sí? Por ejemplo. Ahora, la lluvia a uno, que lo único que hace es me mojo o no me mojo, es lo único que me va a afectar. Imagínense cuánto le afecta la variable lluvia a un productor de soja en el campo. Muchísimo. Muchísimo, ok, entonces, yo lo que analizo soy productor, soy el dueño del campo, acabo de hacer toda la plantación de mi campo.
¿Qué analizo? ¿Llueve, no llueve? ¿Hasta dónde me extiendo con el análisis de esos estados? Pongo llueve, no llueve y con eso díganme la probabilidad de lluvia y ya está. No, porque va a ser corta, tipo tu análisis del clima. No lo vas a poder tener a largo plazo. Tienes que ver el seguro también. Te Ok, puedes primero, asegurar. vamos por partes. Que sea corta, vos podés, por ejemplo, analizar las temporadas. Si es el niño o si es la niña, ya de por sí si va a ser más seco o más lluvioso. O sea que podés, no estoy hablando de lluvia a mañana, porque con eso no vamos a tener una buena cosecha. Es el análisis de lluvia que voy a hacer. ¿Me va a importar solo que llueva o no llueva? ¿O cuánto va a llover? Entonces sí, Por la ¿cuánto va a precisión del llover? Ok, ahí está. Entonces, si Genial. yo realmente me importa la lluvia, no solo porque me mojo, sino porque con 1 milímetro de lluvia tengo una producción de tanto. Si tengo 2 milímetros de lluvia, mi producción mejora. Ahora, si tengo 100 milímetros de lluvia, se me inundó el campo. Entonces, el nivel de profundización de ese análisis de cantidad de estados va a ser mayor porque a él le va a importar los distintos grados de esa variable. ¿Se entiende? ¿Sí? Marcos, vos hablaste de Del del seguro. seguro. ¿Qué crees que es el seguro? No, el seguro vos puedes asegurar por lluvia, digamos, por no lluvia. Perfecto, entonces, ¿el seguro va a ser una variable no controlable? Es controlable, vos podés decir contratarlo o no. Ahí está, entonces, ¿qué va a hacer eso? Una alternativa. Entonces, lo más probable es que tu alternativa, si sos dueño del campo, va a ser, voy a plantar soja con X seguro. Y ese X seguro va a ser un seguro por sequía, un seguro por inundación, un seguro por lo que sea. Pero otra alternativa puede ser, ¿sabes qué? Me ahorro el seguro, solo planto la soja sin seguro y obviamente esas variables me van a afectar muchísimo más. ¿Sí? Entonces, porque en uno voy a tener inversión como un montón con inundación o con sequía y la rentabilidad no solo va a ser cero, sino voy a tener pérdidas. Mientras que en el otro, el costo va a ser más caro porque el seguro lo voy a tener que pagar todos los meses, pero sí, en uno iba a perder mucho o ganar mucho y todo me va a quedar más en el medio. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo importante entonces? No solo analizar esa variable, sino los distintos estados de esa variable, ¿sí? Entendamos que esos estados va a ser un estado posible el día de mañana, ¿sí? Y que cada uno de esos estados va a estar asociado a una probabilidad. Entonces, esa probabilidad es como que yo les diga la probabilidad de lluvia cuando prenden la radio o la tele a la mañana. ¿Sí? Te dicen probabilidad de lluvia 30%, probabilidad de lluvia 60%. Esa probabilidad viene dada, ¿sí? Ahora, ¿ustedes siempre le creen a esa probabilidad? No, No. puede fallar. ¿No? Porque puede fallar, ok. Entonces, según cuántas veces falló, si la verdad es que cada vez que salgo y me dicen que no va a llover, llueve, obviamente a ese pronóstico del tiempo no le vas a creer más. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo de estados de la naturaleza. Si ustedes piensan en el semáforo obviamente tiene 3 luces, pero la combinación de todas esas luces genera que haya 8 estados posibles de un semáforo. ¿Sí? Ahora, si ustedes ven todas esas luces, todas esas combinaciones posibles, ¿cuál de todas esas sirve? La que están los 3 prendidos, ¿sirve? No, solo sirven No. 3. Está roto. ¿La rojo sola sirve? Sí, es el que me dice Sí. frená. ¿El Sí. amarillo solo? Sí, Sí, también. Sí, el que me dice cuidado. ¿El verde solo? Sí, que me Sí. dice avanzar. ¿El rojo y el amarillo sirven? No, ¿El amarillo y el verde? No. tampoco. El rojo y el verde, menos. Estamos todos borrachos. ¿Y los 3 apagados?
Tampoco. No. Tampoco, no es semáforo. Entonces, literal, de las 8 combinaciones posibles, nosotros utilizamos 3. ¿Sí? Entonces, 3 de esas nos importan. Ahora, nosotros podríamos decir, yo podría generar 3 mensajes, porque se llaman así, hay 3 mensajes que me sirven con menos cantidad de luces. ¿Vos te referís a sacar una luz? Claro, yo puedo, por ejemplo, con 2 luces o con una luz, decir los mismos 3 mensajes. Podés sacar la amarilla. Ok, y entonces no le digo a nadie que se cuide, no hay cuidado. Hay semáforos que vi que funcionan así, pero bueno, lo tiré por O sea, tirar. vos decís avanzo y freno, nada más. Sí, Entre sí, medio es que verdad, cambia de una a otra, todos chocamos. es verdad. Igual hay muchos que usan el amarillo para acelerar, pero bueno. Bueno, Es como el tipito para cruzar la calle, que tenés el rojo si se quiere y el verde, que te tira de precaución, que empieza a titilar para ahí pasar. está. Entonces, O sea, lo que lo tiene podrías es, cambiar. perfecto, no tiene una luz, no tiene la tercera luz, pero utiliza el titilar como ese otro mensaje, ¿sí? Entonces, Claro. hay veces que lo que tenemos que analizar es, no es necesario 3 luces para decir eso, quizás con una sola luz podríamos hacer lo mismo, pero una debería estar apagada, prendida, titilando, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos los estados de la variable, hay veces que tenemos más estados de los posibles, lo que tenemos que entender es cuál de esos estados nos sirven para la decisión que estamos analizando. Entonces, volvamos a la lluvia y díganme ustedes, literal, si yo les digo yo pienso que va a llover, yo Sofi les digo yo pienso que va a llover, ¿qué probabilidad le pondrían ahí? Si yo digo posiblemente va a llover, o digo hay una gran posibilidad que llueva, ¿sí? Imaginemos que yo les estoy diciendo el viernes. Yo pienso que el viernes va a llover, posiblemente el viernes va a llover, hay una gran posibilidad que llueva el viernes. ¿Sí? 3 mensajes distintos. ¿Qué probabilidad de 1 a 100 le pondrían a cada una de esas? A cada una, o sea, no es que tienen que sumar 100, es yo pienso que va a llover tanto, posiblemente va a llover o hay una gran posibilidad de que llueva. ¿Qué le pondrían? Mer, ¿qué pondrías? Lo tengo apagado. 50, 60 y 90. Ok, no sé quién habló. 50, 60 y 90. Ok, 50, 60 y 90. ¿Vos, Mer? Yo pondría 40, 60 y 90. Ok. ¿Quién más? Yo pondría 20, 80 y 80 también. Ok. No, mentira, 20, 50, 80. No nos mientas. 20, 50, 80. Ok. Entonces, Sí. Pondría 40, 70 y 90. ok. 4 personas. En cada una de ellas opinaron distinta y entre los 4 opinaron distintas. O sea que es 4 por 3, casi que podría haber 12 mensajes distintos. ¿Sí? Imagínense que yo lo único que quise decirles es, chicos, el viernes lleven paraguas porque va a llover. Según como yo lo dije, porque por utilizar la palabra pienso posible o gran posibilidad, ustedes entienden algo distinto, ¿sí? Pero también entre ustedes entienden algo distinto. Entonces, ¿qué podemos entender de las probabilidades? Cada mensaje no es solo lo que yo quiero decir y cómo lo digo, sino es cómo ustedes lo interpretan, ¿sí? La combinación de las dos cosas hace que haya 12 mensajes distintos en vez de uno solo. Lleven paraguas. ¿Estamos? Entonces, ¿de dónde viene esto? Las probabilidades en los años 50 se analizaban a través de lo que pensaba Laplace, que era
todas las probabilidades son equiprobables. ¿Qué significa eso? Yo no tengo idea si va a llover mañana o no. Por ende, es llueve o no llueve, 50-50. ¿Qué es lo que dijo von Mises en los años 60 y pico, 70 ya? Von Mises lo que dice, pará, no es lo mismo la probabilidad de lluvia en verano que la probabilidad de lluvia en invierno. ¿Sí? Entonces, vos no podés decir que es 50 y 50 porque sí hay diferencia. Por ende, ¿en qué se basa? En la frecuencia estadística. Estadísticamente pasó esto, por ende la probabilidad de lluvia en verano es tanto. La probabilidad de lluvia en invierno es tanto. Keynes lo que analizó ya en los años 80, es decir, todo muy lindo con que la probabilidad de estadísticas exista y la frecuencia sea distinta en verano e invierno, pero la realidad es que esto es futuro y puede cambiar a futuro, y segundo, que la persona que está analizando las decisiones tiene una información de creencias. Dijimos que el decisor está sujeto a ¿qué? Su propia creencia, su cultura, su entorno, su universo. Entonces, si es así, no es solo la estadística, sino es lo que piensa el decisor de esas probabilidades. Entonces, cuando a la mañana dicen probabilidad de lluvia 50%, si ustedes a ese proveedor de información, sea un canal de tele, sea el Weather Channel, o sea el que sea, o sea la abuela que le dijo va a llover, la realidad es que si ustedes no lo creen, no lo van a contemplar como una probabilidad válida, ¿sí o no? Igual a la rodilla de la abuela hay que creerle siempre. Ahí está, entonces, si a mí me dicen probabilidad de lluvia 30% en la tele, y mi abuela me dice, mirá que me duelen las rodillas, por ende, va a llover, ¿qué haces? Llevas paraguas porque la abuela siempre tiene razón. Entonces, la subjetividad hace que vos le creas más a la abuela que a la meteorología. ¿Es válido? 100% válido, porque uno decide en base a eso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos las probabilidades, tenemos que entender que el decisor es el que analiza esas probabilidades. Entonces, la probabilidad no es la estadística, sino es la que el decisor decidió creer. Entonces, ¿puede decir creer en la estadística? Obvio que sí. ¿Puede no decir creer en la estadística? También. Entonces, ¿qué significa el ámbito de incertidumbre? Cuando nosotros estamos en certeza, significa que la probabilidad de ocurrencia de un estado es 100%, ¿sí? Si yo agarro la virome y la tiro, ¿sí? La suelto, la virome se cae. Entonces, nosotros sabemos, por la ley de gravedad, que la probabilidad de que yo suelte la virome es 100 que se caiga al piso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué significa el ámbito de riesgo? El ámbito de riesgo significa que hay una probabilidad de ocurrencia conocida para ese estado, ¿sí? Entonces, como las probabilidades de lluvia, uno, dada la estadística, dada la meteorología, dada los estudios, uno sabe que la probabilidad de que llueva mañana es tanto, ¿sí? O sea que no estoy en certeza, no estoy al 100%, estoy entre el 0 y el 100. Si estuviese en 0, ¿qué pasa? Si yo estoy en probabilidad 0 que llueva, ¿qué significa? Que hay certeza de que no va a llover. O sea que el 0 y el 100 es exactamente lo mismo y es certeza. Entonces, riesgo significa que sí conozco las probabilidades y están entre 0 y 100. ¿Qué significa incertidumbre? Es que no conozco las probabilidades de ocurrencia, ¿sí? Conozco la variable, conozco los estados, no conozco la probabilidad. Entonces, si yo, por ejemplo, les decía hace 2 semanas, la probabilidad de ocurrencia de que haya cepo al dólar, ¿qué hubiesen dicho? Certeza. Sí, no lo sabían. Ok, certeza o probabilidad existía, o sea que riesgo, ¿sí? Si lo decíamos hace 1 año y medio... Baja. O sea que para vos existía todavía probabilidad, Nahue. Y en Argentina siempre. Ok, está. Bueno, entonces aprendimos, parece. Por ende, seguías en riesgo, ¿sí?
¿Qué significa incertidumbre? Es algo donde yo no conozco esa probabilidad. ¿Estamos? Díganme un ejemplo en ámbito de incertidumbre. Algo que ustedes no conozcan la probabilidad. ¿Cuándo me voy a morir? Medio triste, pero... Ok, No sé un cuándo poco me voy a morir. pesimista el ejemplo, pero sí, está muy bien. Estamos en incertidumbre, no tengo idea cuándo me voy a morir. Bien, ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estoy en incertidumbre, nosotros hablamos de desconozco las probabilidades de ocurrencia. Pero existe la hiperincertidumbre y la transincertidumbre. ¿Qué significa? Nosotros hablamos de variables, estados, y cada uno de esos estados tiene una probabilidad asociada. La hiperincertidumbre no solo no conoce la probabilidad, sino que no conoce cuál es el estado asociado a esa variable. Como por ejemplo, les doy un ejemplo, porque estos dos son mucho más desconocidos, porque obviamente es algo que yo conozco la variable, puede pasarme algo, lo que no sé es todas las posibilidades de las cosas que me puedan pasar. ¿Vieron la vacuna de Oxford? Que hace 2 semanas, si no estoy mal, la frenaron, porque hubo como uno de los resultados salió mal, ¿no? Entonces, la variable de que algo salga mal y que los resultados salgan mal existe, ¿sí? Lo que ellos todavía no saben, porque literal es la primera vez que lo hacen, y aparte están acortando el camino, el proceso de pruebas de la vacuna de Oxford versus todo el resto de las vacunas, ¿cuáles los niveles, cuáles son los estados posibles? ¿Sí? Ellos no tienen idea cuál puede ser esa consecuencia de que les salga mal, ¿sí? Que haya un cambio genético, que haya un cambio... No tienen idea, ¿sí? Claro. Entonces, saben que puede salir algo mal, no saben cuáles son esos distintos estados, menos la probabilidad, ¿está? Ahora, si vamos un paso más todavía hacia la incertidumbre, ¿qué significa la transincertidumbre? Ya no conozco las probabilidades, no conozco los estados, menos conozco la variable. O sea que estoy frente a una situación que yo nunca se me hubiese ocurrido que esto iba a pasar. ¿Estamos? Vayan a noviembre del año pasado, ¿sí? Porque el que viajó en enero más o menos ya tenía algo de información. Vamos a noviembre del año pasado. Si a ustedes les hubiesen dicho que íbamos a estar encerrados en casa por 5 meses, que íbamos a usar barbijos y que no ibas a poder ver a tus papás por 6 meses, ¿qué hubiesen dicho? Dejar la droga. Dejar la droga. Era una locura. Era una locura y es ciencia ficción pura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transincertidumbre, a mí esa variable nunca se me ocurre. O sea, no es que yo hice mal el proceso. Mi creatividad no llega a Spielberg. Llego hasta ahí, hasta lo que yo conozco hasta ahora. Ahora, el año pasado, todos los años, hay empresas de riesgo que analizan los posibles riesgos, y hay 2 empresas muy conocidas en Europa donde hacen todo un sondeo de cuáles son los principales riesgos que las grandes empresas a nivel mundial creen que pueden existir. Entonces, existe la devaluación, existen las guerras, existen un montón de variables como más conocidas que nosotros podríamos poner primeras, que eran las primeras. En el número 8 existía la variable pandemia, ¿sí? En el número 8 de sus análisis. Por ende, había gente que en su número 8 tiene la creatividad para pensar, puede haber una pandemia. Entonces, este desconocimiento de la variable no es que es la primera vez que pasó en la vida y cayó un ovni en la Tierra, sino es frente a lo que yo, como decisor, estoy viendo. Entonces, hay gente que esa variable sí la había analizado y sí tenía protocolos para avanzar en caso de que pase eso, versus el resto de todo el mundo no lo vio. Entonces, si uno no lo ve,
es mucho más difícil no solo pensar alternativas, sino pensar cómo puede ser ese resultado y ese mundo frente a una situación así. ¿Estamos? Imagínense la gente que hoy se está yendo del país, o las empresas que hoy se están yendo del país, ¿sí? ¿Qué es lo que están viendo? Puede ser que vean exactamente lo mismo que alguien que se queda, o literal, algo totalmente opuesto. ¿Está mal? No, porque obviamente todo eso va a ser futuro, pero aparte hay variables que a uno le afectan y a otro no. Entonces, una misma situación, una misma realidad, ¿sí? Puede afectar a un decisor u a otro decisor de distinta manera porque analiza variables distintas. Ahora, puede ser que la variable esté y que yo no la sepa ver o no la sepa leer, que eso es distinto. ¿Estamos? Ahora, el objetivo nuestro en el proceso decisorio es entender esa variable y después ver si esa variable me afecta o no me va a afectar, o cómo me puede afectar, ¿sí? Ahora, si no la reconocemos, es mucho más difícil analizarla, porque es obvio que no lo vamos a hacer. Entonces, si volvemos a la primer diapo que vimos, donde analizamos el universo y cuál es el percibido, no percibido, relevante, irrelevante, cuando yo analizo el universo, analizo esto también. ¿Cuáles son las variables que me pueden estar afectando? ¿Vamos? Entonces, miren esta situación que es el escaneo de un cerebro frente a situaciones de riesgo y frente a situaciones de mayor incertidumbre, ¿sí? O sea, riesgo le estoy diciendo qué es lo que me puede pasar, en la mayor incertidumbre, que es la de la izquierda, le estoy diciendo de esto no sé las probabilidades, quizás tampoco los estados. ¿Por qué creen que en un cerebro se prenden más lucecitas que en otro? Por la imaginación que puede tener. Ok, es como un cerebro está mucho más alerta. Si vos estás en certeza, como yo dije con la virome, suelto la virome y sé que se cae, no tengo que analizar nada, yo ya sé que va a pasar eso. Entonces, en la otra situación, cuando yo no tengo idea de lo que va a pasar y todos los días te puede pasar algo distinto, obviamente tu cerebro tiene que estar como con cual arbolito de Navidad, mirando un montón de cosas al mismo tiempo y analizando muchas más cosas al mismo tiempo. Entonces, si yo le digo, Caro que ahora está en Europa, ¿sí? Caro, ¿vos ves esa diferenciación entre europeos y argentinos? ¿Podrías hacer como una metáfora con respecto a esto? ¿Diferenciación en qué sentido? O sea, como la gente, ¿quieres decir? Claro, la gente frente a vivir en Europa, vos estás viviendo en Europa versus vivir Sí. acá, ¿ves cosas que estén como más en certeza o menos en certeza, entonces la vida puede ser más o menos fácil? Ah, ¿en el país en general? Claro. Ah, claro, ya entendí la pregunta. Porque en realidad como que con el aspecto gente tanto no te podía ayudar porque apenas llegué estuve encerrada, digamos. No pude entrar a la universidad, no pude tener contacto con básicamente nadie. Pero bueno, sí, en cuanto al país, por ejemplo, te da un poco de ambigüedad todo este asunto de la pandemia en general, que no sabes si se va a recuperar bien el trabajo y demás, pero a la vez sentí cierta certeza, que no termina de ser certeza en realidad, pero sí te da una sensación más de certeza en cuanto a la estabilidad del país en general, que decís, bueno, no conseguí trabajo hoy, pero por ahí mañana sí, cosa que por ahí en Argentina tanto no hay menos todavía que estando acá, desde mi punto de vista. En mayo de este año, que estábamos en pandemia, le tuve que dar un seminario a toda gente que era extranjera viviendo en Argentina. Y una de las cosas que un austríaco me dijo es, a mí lo que me encanta de Argentina es que tenés la adrenalina todo el tiempo así. Así me dijo, vas a la parada del colectivo y no sabes cuándo viene. No. Claro, para el chico eso era aventura. Y yo le decía, estaría bueno saber cuándo viene, ¿no te parece? Porque en Europa vos sabés que son 3:03 y viene. 3:04 lo perdiste. Bueno, acá no. Sí, igual, y si no, pero eso era buenísimo. Era muy gracioso el nivel de comparación.
Claro, igual al principio cuando estás de turista, yo también vine una vez acá de turista y también era como, no puedo creer, dice 4 minutos y a los 4 minutos está Y ahí. a los 4 en Pero punto después de llega. haber ¿A él le pasado bastante parecía? tiempo, te das cuenta como que el calendario no es tan estricto y por ahí 4:05 también vale, 4:10 también vale. Y así Lo como que que las quieras. cosas se van extendiendo. Ok, Pero entonces, bueno, esto es exactamente lo mismo. Si vos estás en la puerta de la parada del tren o del bondi allá en Europa, no tenés ninguna certeza, no tenés ninguna incertidumbre. Tenés certeza de que va a llegar el momento. ¿Estás preocupado? ¿Estás mirando? No, porque vos sabés que llega. Acá, ¿qué tenés que tener? 1500 luces prendidas para ver si vienes, si tenés que cambiar de transporte porque hubo paro, porque hubo lo que sea. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Nuestro cerebro está todo el tiempo trabajando y funcionando. Es bueno, al menos lo trabajamos. Lo malo, gastamos un montón de energías en cosas que muchísimas veces no deberíamos ni necesitarlo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que también lleva a esto? Nosotros no es que estamos todo el tiempo trabajando bajo un nivel de ámbito de incertidumbre. Ahora, díganme qué realmente hay de certeza en este mundo. Que nos vamos a morir. Ok. los fenómenos Pesimitas en físicos, serio hoy. Todo el tiempo nos vamos a morir. los fenómenos Entonces, físicos, ¿cómo, Caro? los fenómenos físicos. Por Los. ejemplo, los fenómenos físicos. Por Ok. ejemplo, lo de la lapicera, ponele. O Ok, de que o la sea, gente no va las a flotar, leyes. ponele, no sé, claro, esas Ok, cosas. las De las leyes, no temperaturas. los fenómenos físicos, un fenómeno físico es la lluvia y no tengo idea si va a pasar, es incertidumbre. Pero una ley de gravedad sí, porque siempre pasa esto. Hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Porque la Tierra era cuadrada y tenía tortugas abajo y después dejó de serlo, ¿no? Aunque ahora hay mucha gente que dice que la Tierra es plana de nuevo, pero bueno, no Sí, importa. pero... Cuestión que, sí. Pero frente a una situación así, la realidad es que no hay nada, salvo así, la muerte y las leyes como la de gravedad. La realidad es que todo el tiempo vivimos en incertidumbre, pero si todo el tiempo tendríamos que analizar todo bajo incertidumbre con todas las variables, nuestra cabeza sí literal explotaría. Y por el otro lado estaríamos invirtiendo un montón de tiempo en un montón de decisiones que todo el tiempo van a ser muy parecidas. Entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo nosotros? Damos por sentado un montón de decisiones frente a un ámbito de incertidumbre que las pasamos de incertidumbre a riesgo, porque conocemos las estadísticas, y de riesgo a certeza. Entonces yo digo, bueno, ¿sabes qué? Yo sé que si el martes que viene entro de 9 a 11, Sofi va a estar dando clases, salvo que se le apague la compu como lo hizo Internet recién. Ahora, ¿puede pasar? También puede pasar. Ahora, la realidad es que va a haber clase, sí va a haber clase. ¿Puede? Y la probabilidad es mínima, pero existe. Entonces. Igual la semana que viene el martes, pero. ¿Cómo? Justo el martes la semana que viene. Si se conecta el miércoles, justo no va a haber nadie. No va a haber nadie, por eso dije el martes. Entonces, lo que digo es, ¿puede pasar que se caiga todo Internet? Sí puede pasar. Ahora, si yo estoy todo el tiempo pensando que todo va a ser pesimista, que nada va a funcionar, no sé qué, también estaríamos totalmente descuajeringados toda la vida. ¿Qué hago? Entro, salgo por las dudas, a ver si, no. Doy por sentado que a las 9 va a haber clase. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que analizamos cuando estamos en riesgo? Y vamos a pasar, estos son dos tipos de riesgo, ¿sí? Riesgo financiero, imagínense hoy, fue el día para hablar de riesgos financieros. Riesgo de mercado, de cliente, también. Empresas que se van, que no se van. Demanda que baja, que sube. Hay clientes que no saben, hay empresas que no saben si invertir porque la demanda va a subir o desinvierto porque la gente se va a quedar sin trabajo y entonces la demanda va a bajar. Riesgos de procesos operativos, ¿sí? Se me rompe una máquina. Riesgo de capacidades y recursos humanos, ¿sí? Ejemplo, que la gente llegue tarde. De recursos físicos, ¿sí? Entonces,
La gran pregunta acá es cuáles son los riesgos que a mí como persona me importan para tal decisión o a mí como decisor de empresa laboralmente me importan para tal decisión. Entonces, una vez que tengo analizado el decisor, los objetivos, las alternativas que me llevan a esos objetivos, cuáles son las variables que me afectan a esas alternativas, cuáles son los estados de esas variables con su probabilidad asociada, el siguiente elemento del proceso decisorio vendría a ser cuáles son los resultados que vamos a tener. Entonces, resultados posibles va a haber tantos resultados como ¿qué? Como alternativas. Caro. Sí, una preguntita que tenía que ver con lo que decíamos recién de la ambigüedad y eso, que lo mencionaba en el mismo capítulo un poco más adelante, lo anoté pero no lo entendí. No entendí